wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. To my, who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? Got me in a dark place if you couldn't tell. I know we want the same things, but the lines we've drawn are heaven and hell. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. Querida hija, finalmente he encontrado al marido ideal para ti. Proclamó el padre de Ruby, satisfecho con su gran logro del día. Mientras tanto, Ruby intentaba mantener una expresión neutra mientras cenaba sentada en las rodillas de su hermano mayor, Jesse, y no porque lo quisiera, por supuesto. En su mente se preguntaba cómo era posible que esta situación se considerara normal, y otra vez casarse. Se esforzaba por no fingir y por no huir de ese circo, aunque su hermano menor, Enzo, quien quizás era el más sensato de la familia, trató de defenderla, pidiendo explicaciones a su padre. ¿Cuántas veces más piensas casarla? Exclamó él, visiblemente frustrado. Ruby ya había pasado por 3 matrimonios previos, ninguno de los cuales fue consensuado. Todos habían sido parte de los maquiavélicos planes de su padre, quien solo la veía como un objeto a utilizar. Lo más triste es que, tras semejante historial, ella ya no se sorprendía fácilmente. Con su rostro impasible, preguntó curiosa. ¿De quién se trata, padre? Su padre, distraído discutiendo con Enzo por su falta de respeto, se volvió hacia ella y sonriendo respondió. Es el paladín más hábil de Britania, el querido sobrino del rey, y además un hombre muy atractivo. Estoy seguro de que te gustará. Esta vez todo saldrá bien. Pero claro, él ni se hubiese llegado a imaginar nunca lo terrible de sus actos, pues en ese momento, al saber el hombre a la que fue arrojada, se dio cuenta que justo ese apuesto espadachín, en un futuro próximo sería la ruina de toda su familia. De repente, su hermano Jesse, al notar su rigidez, aprovechó para acariciarla. Instintivamente, todo el cuerpo de Ruby se llenó de repulsión. Al mirarlo de reojo, se dio cuenta de que todos en la mesa la observaban con expectación, esperando una respuesta. Entonces, Ruby esbozó una sonrisa radiante, agradeciendo a su padre por su bienestar. Espero serle útil con esta nueva unión, dijo, con una aparente felicidad. Ruby Rudbeckia pertenecía a una de las familias más influyentes y poderosas del sur. Su belleza era tan deslumbrante que muchos la llamaban el ángel de la Sistina, un apodo que le quedaba perfecto. Siempre actuaba como la mujer ideal, interpretando su papel a la perfección para no atraer demasiada atención, tal y como había aprendido a hacer en su vida anterior, porque en realidad ella no pertenecía a ese tiempo, venía del futuro, donde había perdido la vida en un trágico accidente de helicóptero. De forma inexplicable, había renacido como Ruby, aunque con la desdicha de que ambas vidas guardaban similitudes dolorosamente inquietantes.
En el futuro había sido una niña huérfana adoptada por una familia acomodada que solo la acogió para mantener las apariencias. Nadie en esa familia la había querido de verdad, excepto su hermana mayor, quien, consumida por los traumas causados por esos mismos parientes, decidió poner fin a su vida. Ruby también sufrió ese ambiente hostil. Creció sin apoyo, acosada tanto dentro como fuera del hogar. En la escuela, el acoso escolar dejó en ella cicatrices emocionales profundas, llevándola a luchar con trastornos como la mala costumbre de sentirse limpia, solo cuando obligaba a su cuerpo a desechar todo lo comido. En casa, cualquier error, por pequeño que fuera, se pagaba con golpes, cortesía de su hermano mayor. Pese a todo, encontraba refugio en 3 pasiones que la mantenían cuerda: el ballet, la equitación y la lectura. Fue justamente leyendo cuando se topó con una novela que marcaría su destino: Sodoma y el Santo Grial. Ambientada en el Renacimiento, narraba la historia de un papa despiadado que utilizaba su poder para castigar brutalmente a sus enemigos del norte. En la trama, un paladín invencible era el encargado de derrotar al papa, exterminando a toda su familia, incluida a Ruby. Cuando Ruby se dio cuenta de que estaba viviendo dentro de ese mismo mundo, comprendió que si no ideaba un plan para cambiar el curso de los acontecimientos, terminaría muriendo en manos de su futuro esposo. El temible paladín, al igual que su padre y toda la estirpe de los Borgia. Las razones por las que el paladín se volvió contra la familia Borgia estaban enraizadas en el odio más visceral hacia su esposa, Ruby. Al descubrir que ella había sido la responsable del envenenamiento de su querida hermana, perdió la razón y juró vengarse, condenando a muerte no solo a su esposa, sino también a toda su familia. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura. El verdadero culpable había sido Jesse, el hermano de Ruby, quien, consumido por su codicia y obsesión, había planeado todo para obligar a su hermana a permanecer junto a él. Unos golpes en la puerta interrumpieron los pensamientos de Ruby. Su piel se erizó al reconocer quién estaba allí. Su hermano mayor, Jesse, el cardenal Valentino, entró en la habitación. Como siempre, vestía su túnica religiosa, cuya sobriedad contrastaba con su cabello negro azabache y esos penetrantes ojos azul marino que tanto admiraban los demás. Para el mundo exterior, Jesse era un hombre íntegro, carismático y digno de respeto. Pero Ruby conocía su verdadera naturaleza. Él no era más que un monstruo, un ser perverso y obsesionado con ella. ¿Qué querrá ahora?, pensó, intentando mantener la calma mientras lo observaba. No le quedaba otra opción más que fingir afecto para no despertar su ira. Si permitía que su aura maligna la envolviera, las consecuencias podían ser desastrosas. Si voy al norte, ya no te veré más, dijo ella, con una sonrisa forzada, tratando de mantener el control de la conversación. Jesse sonrió complacido. Se acercó lentamente, acarició su cabeza, rozó su mejilla con suavidad y tomó un mechón de su cabello entre los dedos. Ruby sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ese gesto, aparentemente tierno, solo conseguía ponerla más nerviosa. Sabía de lo que Jesse era capaz. Su comportamiento impredecible podía oscilar entre la dulzura fingida y un castigo cruel en cuestión de segundos. ¿Y acaso no era este acercamiento demasiado íntimo? No podía ignorar que, aunque no compartieran sangre, la obsesión de Jesse por ella era enfermiza. Había llegado al extremo de manipular el destino de su primer matrimonio, inventando rumores sobre supuestas deficiencias físicas de su esposo para lograr una anulación. Todo solo para mantenerla cerca de él. ¿Acaso no era esto una locura desmedida?, No debes preocuparte. murmuró Jesse, su voz cargada de falsa calma. Estarás al lado de tu esposo y te aseguro que él no tocará ni uno solo de tus cabellos. Ruby sabía que esas palabras eran innecesarias. Aún en la distancia, Jesse era capaz de tejer su red como una araña,
moviendo los hilos desde las sombras para asegurarse de que todo se desarrollara según sus deseos. Su obsesión no conocía límites, y Ruby sabía que escapar de él no sería fácil. A como diese lugar, debía convencer a su esposo de que es totalmente incapaz de hacer actos malignos en contra de ellos. Tenía que intentar convencer a los nuevos miembros de su familia que ella en realidad es una aliada y evitar que la hermana de Isuke fuera envenenada dentro de los próximos 6 meses para esquivar su propia muerte. El día de la boda finalmente llegó. Ruby lucía radiante, casi real en su vestido confeccionado a la medida, una pieza que parecía haber sido bordada con los hilos de la misma luna. Su cabello dorado caía en suaves rizos que enmarcaban su espalda con delicadeza, como si las olas del mar se hubiesen asentado allí para siempre. Sus ojos, de un azul cristalino, irradiaban una calma casi hipnótica, aunque esa tranquilidad apenas lograba ocultar las tormentas que libraba en su interior. Un sutil rubor adornaba sus mejillas, y sus labios, delicadamente maquillados, resaltaban con un carmín discreto que solo acentuaba su angelical belleza. Sin embargo, frente al espejo, Ruby seguía siendo incapaz de reconocerse. 3 años habían pasado desde que dejó de ser simplemente una huérfana para convertirse en Rudbeckia, y aún no se acostumbraba al rostro que le devolvía el reflejo, una belleza que era a la vez un escudo y una máscara. Pero, ¿y su esposo? ¿Dónde estaba? Ha sido llamado por sus deberes en el norte, hija. Les explicó su familia apenas unos días antes, casi sin mirarla a los ojos. La distancia es tan larga y sus ocupaciones tan urgentes que no podrá asistir. En su lugar, han enviado representantes para formalizar la unión y escoltarte hasta tu nuevo hogar. Ruby se obligó a sonreír, pero su corazón latía con desconfianza. ¿Era esto otra de las intrigas de su hermano, Jesse? Los rumores de su supuesta relación prohibida con él se habían extendido como el fuego en las frías tierras del norte, y no podía evitar preguntarse si todo esto no era más que otro de sus maliciosos planes para arruinarla. Mi hija, estás preciosa, dijo su padre con una sonrisa que intentaba ser cálida, aunque en el fondo solo evidenciaba orgullo por su propia obra. Estoy seguro de que el norte te va a amar. Ruby apenas reaccionó. No compartía el optimismo de su padre. No había forma de que la aceptación de los norteños llegara con facilidad, no con el peso de tantos rumores y prejuicios a cuestas. Mientras trataba de mantener la compostura, su mente se aferró al único consuelo que tenía: todas las personas que dejaba atrás. Apenas no había nadie a quien realmente extrañaría, salvo a Enzo. De todos los miembros de su caótica familia, él era el único que le había brindado verdadera calidez, un refugio en medio de una tormenta constante. Enzo se acercó a ella y la envolvió en un abrazo cálido, sincero, uno que parecía decirle que, pase lo que pase, él siempre estaría de su lado. Pero aquel momento de tranquilidad se rompió abruptamente cuando Jesse irrumpió entre ambos con la misma actitud controladora que siempre había tenido. Ruby lo miró con una mezcla de disgusto y alivio. Sabía que con esta boda al fin estaría lejos de él. Sin embargo, también sabía que esa dicha sería efímera. Se había marcado un límite: 6 meses. Ese era el tiempo que le quedaba para actuar. No sabía qué forma tomarían los acontecimientos en ese periodo, pero había algo de lo que estaba absolutamente segura: no lamentaría ni por un segundo la muerte de Jesse si llegaba a suceder. Él era un veneno, un mal que consumía todo a su alrededor. La vida, pensó Ruby, podía ser terriblemente irónica. Había renacido en una existencia incluso más desdichada que la anterior. Pero, pese a todo, seguía luchando. ¿Qué otra cosa podría ser? La supervivencia era un instinto humano inquebrantable, algo que todos llevaban dentro de sí mismos, y el suyo la empujaba a seguir adelante.
y a pesar de todo no rendirse nunca. El viaje en barco hacia su nuevo hogar fue largo y agotador. Ruby, mareada por las olas, se aferraba a la barandilla, buscando en el horizonte una sensación de libertad que crecía con cada kilómetro que la alejaba de su familia. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, que comenzaba a recuperar el control de su vida. Cuando finalmente llegaron al puerto de la capital de Britania, fue recibida con una procesión de bienvenida solemne. Sin embargo, su esposo brillaba por su ausencia. Sin descanso, la escoltaron rápidamente hasta el castillo Omerta, donde la esperaba Elenia van Omerta, su cuñada. Al verla por primera vez, Ruby quedó fascinada por su elegancia natural. Elenia era la imagen de la perfección, cabello plateado que caía en cascada sobre sus hombros, piel de porcelana y unos ojos rojos llenos de una intensidad casi sobrenatural. Había algo en ella que parecía ajeno al mundo, una belleza fría y distante que imponía respeto. He estado a cargo de esta mansión desde que mi madre murió. Dijo Elenia con un tono tranquilo pero cargado de autoridad. Pero ahora que estás aquí, tú serás la nueva duquesa de Omerta. Espero que te encargues de este lugar. Ruby sintió que la mirada de Elenia la examinaba detenidamente, como si esa pregunta fuera más una prueba que una simple confirmación de deberes. Decidió que lo mejor sería adoptar una actitud inocente y complaciente. Por favor, puedes llamarme solo Ruby. Dijo con una sonrisa tímida, intentando parecer lo más afable posible. La jefa de sirvientas, que observaba desde las sombras, frunció el ceño ante la sencillez de aquellas palabras, pero Elenia simplemente arqueó una ceja, sorprendida. Como bien sabes, soy una extraña aquí. Me sentiría mucho mejor teniendo a alguien como tú como amiga. Para su sorpresa, Elenia no la rechazó de inmediato. Aunque sus ojos seguían observándola con cautela, parecía haber bajado ligeramente la guardia. Quizás se desorientó un poco, esperando otra actitud más agresiva, gracias a los rumores venenosos sobre la chica esparcidos por todo el continente. Quizá, pensó Ruby animada por ganarse su nueva amistad en terreno hostil, las cosas no serían tan difíciles como había imaginado. Sin embargo, sabía que debía ser cautelosa. Y cada palabra, cada acción debía ser medida, porque la confianza que buscaba ganar era la clave para sobrevivir. Ruby siguió interpretando su papel de niña inocente y efusiva. Ella debía intentar con todas sus fuerzas ganarse la confianza de todos aquellos que pudiese antes de que llegase el inminente desastre. En un rincón cálido y más llano del norte, lejos del frío implacable que caracterizaba esas tierras, los caballeros de la Guardia Real entrenaban con disciplina. Sin embargo, entre ellos, un caballero llamado Ivan no pudo evitar dirigirse a su amigo Iske, quien descansaba bajo la sombra de un árbol, aparentemente despreocupado. ¿No piensas ir a ver a tu esposa? Preguntó Ivan cruzando los brazos con desaprobación. Ya lleva un tiempo considerable en el castillo. ¿Vas a seguir evitándola para siempre? Iske, imponente incluso en su descanso, dejó caer su espada al suelo con un suspiro pesado. Con un movimiento lento, se quitó el casco, revelando unos ojos escarlata, llenos de fastidio, y una mandíbula cuadrada que acentuaba la fría perfección de su rostro. Su cabello blanco, despeinado y brillante por el sudor, no hacía más que aumentar su aura de indiferencia glacial. ¿Curiosidad?, había dicho Ivan. Iske, con una mueca desdeñosa, pensó que ni por asomo sentía eso. El verdadero motivo de su matrimonio era evidente, una mera estrategia política para evitar que su hermana terminara casada con el despreciable hermano de Ruby. ¿Qué más podía esperar de una mujer que ya había tenido 3 matrimonios fallidos? Todo indicaba que este sería simplemente otro intento condenado al fracaso. Es un matrimonio político, nada más. Dijo cortando la conversación antes de que Ivan pudiera insistir más,
Con un movimiento brusco, Iske se levantó y se marchó, dejando a su amigo con la palabra en la boca. No tenía tiempo para sentimentalismos. Su vida estaba llena de prioridades y una esposa que nunca pidió no estaba entre ellas. Aquella misma noche, Ruby despertó sobresaltada. El frío que se filtraba en su habitación era tan atroz que sentía como si la escarcha hubiera invadido sus huesos. Al abrir los ojos, lo primero que notó fue la oscuridad abrumadora que la envolvía. Algo no estaba bien, según lo que había oído en esta región del continente, donde los monstruos se sentían atraídos por las sombras. Era una regla mantener siempre las chimeneas encendidas, tanto para evitar congelarse como para disuadir a esas criaturas. Pero ahora el fuego estaba apagado. Ruby, todavía temblando, se preguntó si esto no sería una represalia de la jefa de sirvientas, quien ya había mostrado cierto desdén hacia ella desde su llegada. Aunque solo era una suposición, la idea la inquietaba. Con esfuerzo, se levantó de la cama, abrazándose a sí misma en busca de algo de calor, y caminó hasta la chimenea con la intención de reavivar el fuego. De pronto, un ruido sordo rompió el silencio. Su cuerpo se tensó y el aire pareció volverse más denso a su alrededor. Ruby giró lentamente la cabeza hacia la ventana, y lo que vio hizo que un grito quedara atrapado en su garganta. Un monstruo grotesco, enorme, con unos ojos vacíos que parecían mirar directamente dentro de su alma, la observaba desde el otro lado del cristal. Su boca, desproporcionadamente grande, se curvó en una mueca que emanaba maldad pura. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura atravesó la ventana, deslizándose hacia el interior de la habitación con movimientos lentos pero seguros, como un depredador que sabía que su presa no tenía escapatoria. Las piernas de Ruby cedieron bajo ella y cayó de rodillas al suelo, paralizada por el terror. Su mente estaba en blanco, incapaz de formular un solo pensamiento coherente mientras la criatura se acercaba, su sombra engullendo todo a su paso. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Una sirvienta entró con la intención de verificar la habitación, pero lo que encontró la hizo soltar un grito desgarrador. Un alarido que resonó por todo el castillo. En cuestión de segundos, los pasos apresurados llenaron los pasillos y de repente un estruendo ensordecedor sacudió la estancia. Iske apareció como una tormenta y con un movimiento rápido y preciso de su espada, el monstruo fue partido en dos antes de que Ruby pudiera siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. La criatura se desintegró en un montón de sombras que se desvanecieron como humo, dejando tras de sí el eco de un rugido. Ruby levantó la vista encontrándose con los ojos escarlata de su marido. Había algo desbordante en ellos, ira pura contenida detrás de su rostro frío y severo. Es que no tienes suficiente atención en este lugar. Tronó Iske, su voz cortante como un filo de acero. Apagar el fuego en mitad de la noche para causar un escándalo es una estupidez digna de una niña malcriada. Ruby se quedó sin aliento. Aquel era su primer encuentro cara a cara con su marido, y ya era un desastre monumental. Apenas podía articular palabra, más asustada por la furia que veía en él que por el monstruo que acababa de enfrentarse. Elenia irrumpió en la habitación poco después, interponiéndose con elegancia entre Ruby e Iske. Hermano, no acuses sin pruebas. Ni siquiera has preguntado qué sucedió. Iske la miró por un momento, como si evaluara sus palabras antes de dar un resoplido de fastidio. Ruby, por su parte, se esforzaba por recuperar la compostura. Yo... Intentó decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Iske la observó con una mezcla de desconfianza y desdén, pero finalmente se dio la vuelta, deteniéndose un instante como si quisiera decir algo más. Sin embargo, decidió no hacerlo. Con una breve inclinación de cabeza hacia Elenia, se marchó sin despedirse,
dejando a Ruby al borde de las lágrimas. Aquella noche, Ruby supo que había fallado. Su primer encuentro con Isuke no solo había sido un fiasco, sino que además parecía haber cimentado la hostilidad entre ambos. La mañana siguiente, Ruby no perdió tiempo en idear un plan para intentar enmendar la impresión que había dejado. Gracias a la intervención de Elenia, había descubierto que su marido tenía la costumbre de comer fruta tras sus entrenamientos. Decidida a acercarse a él, preparó una pequeña cesta con frutas frescas y se dirigió al lugar donde sabía que estaría. A mitad del pasillo, fue sorprendida por el caballero Iván, quien al verla cargar la cesta, arqueó una ceja con curiosidad. ¿A dónde se dirige, señora? Preguntó, aunque ya parecía saber la respuesta. Busco a mi esposo. Respondió Ruby, manteniendo su voz lo más serena posible. Iván comenzó a sudar visiblemente. ¿Cómo explicarle que su marido llevaba días evitando cualquier encuentro con ella? Sin embargo, al escucharla mencionar que venía a disculparse, Iván decidió aprovechar la oportunidad para empujar a Isuke hacia la reunión. Un momento, señora. Traeré al señor inmediatamente, exclamó antes de desaparecer por los pasillos. En cuestión de minutos, los gritos de Iván resonaron en la estancia donde se encontraba Isuke. Señor, la señora ha venido a verle con una cesta de frutas. El revuelo que se armó entre los paladines fue inmediato. Murmullos y risas disimuladas llenaron el ambiente mientras las apuestas se disparaban. Isuke, que había estado ajustando su espada, levantó la vista con una mezcla de irritación y cansancio. Sus ojos brillaron brevemente con un destello de incredulidad antes de que, con un suspiro, se dirigiera hacia ella. Ruby estaba allí, de pie, con la cesta en las manos y una mirada que intentaba ser tranquila, aunque sus dedos temblaban ligeramente. ¿Sería este el comienzo de un nuevo desastre? O quizás un paso hacia algo diferente. Ruby se preparó con cuidado antes de enfrentar a Isuke. Sabía que no podía permitirse un segundo error, así que ajustó su postura y practicó con cuidado de que el rostro plasmara la sensación de una niña tímida, apenada. Su plan era simple: disculparse por el caos de la noche anterior, mostrar arrepentimiento y ofrecerle la cesta de frutas como una especie de ofrenda de paz. Con un suspiro profundo, repasó su estrategia una última vez antes de enfrentar a su marido. Isuke estaba allí, de pie despreocupadamente, con la espada aún a su lado, como si no hubiera tenido tiempo de apartarla tras su entrenamiento. Sus ojos escarlatas se fijaron en Ruby, con una mezcla de curiosidad y frialdad. Señor, comenzó Ruby con voz suave, bajando la mirada como si le costara enfrentar sus propios nervios. vine a disculparme por lo sucedido anoche. Sé que mi comportamiento fue irresponsable y entiendo que debe ser muy difícil para usted, para nosotros, esta situación. Sé que probablemente me odia por haberlo obligado a casarse con alguien como yo. No puedo culparlo. Soy una extraña aquí y... Pero Isuke la interrumpió con una voz grave y cortante. ¿Quién te ha dicho que te odio? Ruby alzó la vista de inmediato sorprendida. La tensión en sus hombros pareció disiparse por un instante y un brillo de esperanza se reflejó en sus ojos. Era posible que realmente no la odiara, que tal vez pudiera ganarse su confianza, incluso su amistad. La posibilidad la llenó de una breve euforia que casi la hizo sonreír. Pero entonces Isuke inclinó la cabeza ligeramente y dejó que una sonrisa torcida se dibujara en sus labios. Bueno, ya basta de juegos, dijo, su tono firme pero burlón al mismo tiempo. Hablemos en serio sobre nuestro futuro. Creo que deberías escribirle una carta a tu padre. Algo breve. Le suplicas que quieres volver a casa lo más rápido posible. ¿Entendido, princesita sureña? Ruby sintió cómo la esperanza en su pecho se desplomaba al escuchar esas palabras. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Ruby se quedó helada, cada palabra de Isuke clavándose como un cuchillo. Su mente trabajaba frenéticamente. Desde el principio había sabido que él sería un hueso duro de roer,
pero no había imaginado que intentaría deshacerse de ella tan descaradamente. Sin embargo, lo que Iske no sabía era que Ruby no tenía ninguna intención de regresar con su aterradora familia. Volver sería como caminar directamente hacia una trampa mortal. No, esa opción no estaba en su lista de posibilidades. Sintiendo cómo la determinación reemplazaba a la desesperación, Ruby decidió abandonar su táctica de lástima para arriesgarse con un último plan. Mientras Iske se daba la vuelta, claramente dando por terminada la conversación, Ruby tomó aire y gritó: No lo haré. No pienso hacer eso. dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Sin embargo, las palabras salieron con un nudo en la garganta. Iske se detuvo, girando lentamente hacia ella. Sus ojos se entrecerraron, evaluándola. Y Ruby sintió cómo su corazón se aceleraba. No sabía si era miedo o pura adrenalina. Solo sabía que no podía volver. Apretó los puños, sintiendo la desesperación empujarla hacia un acto de audacia, y sin pensar más, encontró la fuerza para continuar y soltar la mentira más grande que jamás había dicho. Porque yo estoy enamorada de ti. 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 Cuando Ruby soltó aquella confesión, tan directa y descarada, Iske se detuvo en seco. Sus ojos, penetrantes como dagas, se clavaron en ella, seguramente evaluando la veracidad de sus palabras. ¿Cómo podía alguien creer algo tan absurdo? Que con solo un vistazo, alguien pudiera caer perdidamente enamorado, y además, de él, quien apenas la había tratado como si existiera. Descartando la confesión como una tontería sin valor, Iske se dio la vuelta y se marchó sin siquiera despedirse, dejando a Ruby plantada en medio del salón. 4 días después, Ruby se encontraba preparándose para un importante banquete ofrecido por el rey. Durante todo ese tiempo no había logrado cruzarse con su esposo. Era como si deliberadamente estuviera huyendo de ella, esquivándola a cada oportunidad. Una vez preparada, ella bajó las escaleras, vestida con un atuendo alegre, pero cuidadosamente elegido. Al llegar casi al pie de las escaleras, una presencia imponente la detuvo en seco. Allí, esperándola con porte majestuoso, estaba Elenia, deslumbrante como una ninfa, acompañada de otra mujer joven. Es un placer al fin conocerte. Mi nombre es Furiana, dijo la desconocida, con una sonrisa chispeante que iluminaba su rostro. Sus ojos violetas brillaban como gemas bajo la luz, y su cabello rubio caía en cascada con una perfección casi irreal. Furiana era, sin duda, una belleza que dejaba sin aliento. Las tres subieron al carruaje que las llevaría al palacio de Amban, el orgullo de Britania. Allí, un espectáculo reluciente las esperaba: columnas de mármol, candelabros de cristal y una multitud de nobles vestidos con trajes lujosos formaban un escenario digno de cuentos. Ruby observó a su alrededor, reconociendo aquel ambiente que ya le era familiar por las fiestas del sur. La misma mezcla de opulencia y superficialidad, con rostros elegantes que la miraban con disimulo, evaluándola en silencio. Siempre lo mismo. Mientras trataba de ignorar las miradas inquisitivas, una voz llamó su atención. Fraye mencionó el nombre de Iske en una conversación cercana. Ruby sintió que algo dentro de ella se incendiaba. ¿En serio? ¿Ese mal hombre había llegado al banquete sin recogerla? Ni siquiera podía fingir que su matrimonio era funcional frente a los demás. Pero lo peor estaba por venir. Desde su lugar, Ruby vio como Iske la miraba directamente, solo para fingir que no la había visto un instante después, desviando la mirada con una frialdad calculada. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Ruby apretó los dientes. No iba a tolerar semejante humillación. Con una decisión que apenas logró controlar, se dirigió hacia él, desafiando la mirada de todos los presentes. Su caminar era firme, aunque su interior era un torbellino. Cuando finalmente llegó al círculo de paladines que rodeaban a Iske, Ruby mostró una sonrisa radiante, casi burlona, la de una admiradora profundamente enamorada. Hola, dijo, con un tono tan dulce como venenoso. Te ves muy elegante esta noche, perfectamente vestido para la ocasión. Me alegra mucho verte de nuevo. La tensión en el aire palpable, pero Ruby no perdió la compostura.
Bueno, no te molestaré más. Ya no tienes que seguir huyendo de mí. Cuando quiera verte, me esconderé y te observaré desde lejos. Dicho esto, se giró con la intención de marcharse, satisfecha con su pequeña venganza. Pero antes de que pudiera dar un paso, Iske la sujetó por los hombros con fuerza. Su expresión era oscura y ojos de loco, y sus palabras resonaron como un trueno. ¿Es que sientes deseos de morir? Preguntó con una voz baja, cargada de amenaza. El corazón de Ruby se detuvo un instante, sus ojos se agrandaron por el miedo. La ferocidad en la mirada de Iske era algo que no esperaba enfrentar tan directamente. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Ivané relajó el ambiente expresando lo que Iske quería decir. Es peligroso que intentes esconderte detrás de un caballero armado. Podría salir herida por un error o algo peor. Ruby no supo qué responder. Su cuerpo temblaba levemente, pero se obligó a mantenerse erguida. Sabía que había jugado con fuego, pero nunca imaginó que la intensidad de Iske la consumiría tan de cerca. El diálogo se cortó abruptamente cuando el sonido de cuernos resonó en todo el salón, anunciando la entrada del rey Philip del Norte, acompañado de su esposa y su hija. Todos los presentes se pusieron de pie, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. El rey y su familia cruzaron el umbral con porte regio, avanzando hasta ocupar sus lugares en la mesa principal. Una vez que se sentaron, el banquete dio inicio y el murmullo de conversaciones, el tintineo de las copas y las risas llenaron el ambiente. Ruby, sentada junto a Elenia, intentaba concentrarse en la cena, pero su mente divagaba. Varias damas se habían acercado al grupo, iniciando una conversación animada. Hablaban de una próxima invitación para un evento de equitación y sobre el evento de gladiadores que se celebraría en pocos días. Era un acontecimiento famoso en toda la región, al que acudían multitudes. Entre risas y comentarios, mencionaron que Jesse estaría presente como invitado especial. Aquella conversación le resultaba insoportable, y cada palabra parecía una aguja perforando su paciencia. Finalmente, usando como pretexto la necesidad de ir al baño, se levantó de la mesa y se escabulló por los pasillos. Al cabo de unos minutos deambulando, encontró un pequeño patio escondido. Estaba lleno de esculturas artísticas, cada una más impresionante que la anterior. La calma del lugar era un alivio bienvenido después del bullicio del banquete. Se permitió un momento para respirar profundamente, pero fue interrumpida por una vocecita detrás de ella. Ruby se giró de inmediato, descubriendo a una niña pequeña escondida tras una de las estatuas. Era la princesa Ari, la hija del rey. La pequeña parecía tímida, pero tras un breve intercambio de sonrisas, salió de su escondite y comenzó a charlar con Ruby. La conversación fluía con naturalidad, y Ruby no pudo evitar sentirse conmovida por la dulzura de la niña. De repente, un alarido rompió la paz del momento. Ambas voltearon hacia la dirección del sonido, y entonces escucharon una voz inconfundible, la profunda y amenazante voz de Iske. Su figura emergió de las sombras como un espectro, y Ari, al reconocerlo, dejó escapar un pequeño jadeo. Su cuerpecito temblaba de miedo mientras él le decía que su padre la estaba buscando. Sin dudarlo, la niña salió corriendo hacia el palacio como un cachorrito asustado, desapareciendo por los pasillos. Ruby, en cambio, no tuvo la misma suerte. Iske permaneció allí, con los ojos fijos en ella. Toda su atención estaba centrada en Ruby. Sus ojos rojos, encendidos por la ira, brillaban como brasas, y cada paso que daba hacia ella hacía que el cuerpo de Ruby se estremeciera. Sabía lo que venía, o al menos eso creía. Cerró los ojos, encogiéndose ligeramente, esperando lo peor. ¿Qué estás haciendo? Preguntó él, su voz baja, pero cargada de irritación. ¿Por qué cierras los ojos como si fuera a pegarte? Ruby abrió los ojos de golpe, negando rápidamente con la cabeza, aunque el temor seguía reflejado en su rostro. Iske frunció el ceño, claramente desconcertado. ¿Entonces qué? ¿Esperabas un beso? Continuó, con un tono que rozaba el sarcasmo, aunque había una pizca de curiosidad en su mirada. Ruby se quedó paralizada, completamente perdida. No sabía cómo reaccionar. Las palabras se le atragantaron en la garganta, y por unos segundos solo lo miró sin saber qué decir. Iske, astuto como siempre, interpretó su silencio de otra manera. Espera, ¿o acaso crees que soy tan despreciable como para golpear a una mujer?
preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. Sus ojos, aunque seguían encendidos, habían perdido parte de su dureza inicial. Ruby negó de nuevo, esta vez con más firmeza. Realmente la asustaba con qué facilidad él podía leer dentro de ella. No creo que seas un mal hombre, dijo, finalmente encontrando su voz. Simplemente me asusté, nada más. Además, tú me salvaste aquella vez, ¿recuerdas? De ese monstruo terrible. Iske se detuvo, su expresión cambiando sutilmente. Parecía reflexionar sobre sus palabras, aunque su rostro era difícil de leer. Había algo en su mirada que Ruby no podía descifrar, pero por un instante sintió que aquel fuego en sus ojos no estaba dirigido a ella. Antes de que Ruby pudiera continuar intentando inventar excusas o alabar a su esposo, ambos escucharon que alguien llamaba a Iske por su nombre. Él se volvió lentamente hacia la voz, suspirando con cierta exasperación. Le dijo a Ruby que la esperara. Sin más explicaciones, se marchó con paso firme, dejando a Ruby sola en aquel patio. Mientras lo veía desaparecer entre las sombras, una mezcla de alivio y desconcierto se apoderó de ella. Ruby, buscando calmarse, se sentó cerca del estanque que adornaba el lugar. Las aguas cristalinas reflejaban el débil resplandor de las luces del palacio. Sin embargo, mientras se sumía en sus pensamientos, algo húmedo y resbaladizo rozó su pierna. Antes de que pudiera reaccionar, sintió cómo su cuerpo entero era arrastrado hacia el agua. El frío la golpeó como un látigo, calándole hasta los huesos. El aire se le escapó de los pulmones mientras aquella fuerza invisible la arrastraba hacia la profundidad. Intentó luchar, pero sus movimientos eran torpes, y su vestido mojado se pegaba a su cuerpo como una pesada red. El miedo la consumió. Su corazón latía erráticamente, y por un momento creyó que ese sería su final. De pronto, una fuerza poderosa la envolvió, y con un tirón, su cuerpo fue propulsado fuera del agua. Jadeando y tosiendo, Ruby se dio cuenta de que alguien la sostenía contra un pecho firme, duro como una roca. Tardó unos instantes en procesar lo que estaba ocurriendo, pero cuando finalmente levantó la mirada, los ojos aterradores de Iske se encontraron con los suyos. Sin pensarlo, Ruby se aferró desesperadamente al cuello de su esposo, sollozando como una niña asustada. La aterradora frialdad en sus ojos no ayudaba, y en su mente solo podía pensar en que él la iba a golpear por haber provocado semejante escena. Pero las lágrimas no paraban, y su cuerpo, temblando de miedo y frío, era incapaz de moverse por sí mismo. Sabía que, de no haber sido por él, no habría salido viva de aquel estanque. Me salvaste otra vez, murmuró entre sollozos, su voz quebrada. Iske no respondió de inmediato. En medio del silencio que los rodeaba solo se escuchaba el cansado suspiro que escapó de sus labios. Su expresión era indescifrable, pero no hizo ningún ademán para apartarla ni la reprendió. Permanecieron así unos segundos más, con Ruby aferrada a él y el agua goteando de ambos, hasta que él, con su típica frialdad, la llevó de regreso al palacio. A la mañana siguiente, Ruby se sumergió en una tina de agua caliente, intentando procesar lo sucedido. Su cuerpo aún temblaba levemente por el frío de la noche anterior, pero no era solo eso lo que la inquietaba. Mientras el vapor del baño envolvía la habitación, sus pensamientos giraban en torno a los acontecimientos recientes. Esos monstruos parecían estar interesados exclusivamente en ella. Se frotó los brazos, intentando quitarse el escalofrío que la recorría. Aunque no era por el frío, si las cosas seguían así, la gente podría comenzar a murmurar. Una bruja, pensarían, pero lo que más la asustaba era que ella misma no tenía respuestas. ¿Por qué las criaturas parecían seguirla? ¿Qué las atraía? Algo oscuro estaba ocurriendo, y no estaba segura de cuánto tiempo podría soportarlo. De cualquier modo, Ruby no tenía intención de rendirse. Continuaría con su plan de acercarse a su marido, aunque eso implicara usar cada pizca de su encanto y persistencia. Con una radiante sonrisa que desarmaría a cualquiera, logró que algunos guardias le indicaran el paradero de Iske. Ahora, desde las sombras, lo espiaba como una persona obsesiva. Observaba sus movimientos, analizaba su porte altivo y su actitud distante. Pero, aunque le enfureciera su arrogancia, no podía evitar que algo dentro de ella la impulsara a seguir intentándolo.
Pero, ¿cómo acercarse a su adorado esposo? Adorable, ese despreciable arrogante, ¿De quién estás hablando? dijo una voz detrás de ella, interrumpiendo sus pensamientos. Ruby sintió cómo su corazón se detuvo por un instante y luego empezó a latir desbocado. Se giró de golpe, con los ojos abiertos como platos. Un hombre que pasaba cerca había escuchado su murmullo y ahora la miraba con curiosidad. Al notar su expresión asustada, él levantó las manos como en señal de disculpa. Lo siento, no quería asustarla. Dijo con una sonrisa mostrándole una mirada casi de cachorro arrepentido. Ruby dejó escapar una risa nerviosa y pronto ambos comenzaron a hablar. La conversación fluyó sorprendentemente bien. Sin embargo, estaban tan concentrados en su charla que no se dieron cuenta de que Iske se había acercado sigilosamente por detrás de ellos. ¿Interrumpo algo importante? Preguntó de repente. El hombre frente a Ruby dio un respingo, claramente sorprendido, mientras Ruby se giraba rápidamente hacia Iske. Su mirada helada se clavó en ambos, pero no dijo nada más. Poco después, Iván, siempre atento, se unió al grupo, añadiendo su habitual toque de amabilidad. ¿Se siente bien, mi señora? Preguntó Iván con preocupación genuina. Aludiendo a lo ocurrido en el estanque la noche anterior, Ruby le dedicó una sonrisa, agradeciendo su interés. Estoy perfectamente, Sir Iván. No hay nada de qué preocuparse. Respondió con tranquilidad. Iván le devolvió la sonrisa, pero su expresión pronto se tornó preocupada, reflejando algo que Ruby no entendía del todo. Fue entonces cuando sintió algo extraño, un calor punzante en su rostro y una sensación húmeda que corría por su nariz. Al llevar la mano para limpiarse, notó la sangre. Su mente se alarmó y antes de que pudiera reaccionar, un mareo la golpeó con fuerza. No ahora. Ruby intentó mantenerse firme, pero sus piernas comenzaron a fallarle. Los recuerdos de su infancia se agolparon en su mente como un torrente. Esta dolencia que la atormentaba desde hacía años siempre la había hecho parecer débil ante los ojos de su familia. Sus padres, creyendo que fingía para llamar la atención, la castigaban con golpes en lugar de cuidarla. Había aprendido a ocultarlo, a fingir normalidad incluso en los peores momentos. Pero esta vez no podía salir del paso tan fácilmente. De pronto, sintió unas manos firmes que la sujetaban por los hombros, impidiendo que cayera al suelo. Levantó la vista y se encontró con los ojos rojos de Iske, que esta vez no mostraban la habitual frialdad, sino algo desconocido, preocupación. Estás ardiendo. Tienes la temperatura muy alta, dijo él, con un tono inusualmente suave. Ruby quiso decir algo, protestar, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Iske sacó un pañuelo y comenzó a limpiar con cuidado la sangre que aún corría por su nariz. Su toque era sorprendentemente delicado, como si temiera lastimarla más. Ruby sintió una mezcla de vergüenza y vulnerabilidad que no podía controlar. No hace falta, yo puedo sola, intentó decir, pero su voz era débil y temblorosa. Sin embargo, sus mareos empeoraron. Todo comenzó a girar a su alrededor, y antes de que pudiera oponer resistencia, su último pensamiento fue el rostro de Iske, que la observaba con una intensidad que nunca había visto antes. Luego, todo se desvaneció. La oscuridad la envolvió. Ruby despertó lentamente, notando de inmediato que estaba de vuelta en su habitación en el castillo de Omerta. El recuerdo de su desmayo en medio del pueblo se le vino a la mente como un golpe, pero se dio cuenta de que para su alivio los síntomas de su enfermedad ya habían desaparecido. La calidez de las mantas y la familiaridad del lugar la tranquilizaron, aunque solo un poco. Un sonido proveniente del exterior interrumpió su calma. Instintivamente, Ruby se levantó de la cama, a pesar de que su cuerpo aún se sentía algo débil, y abrió las puertas de su habitación de par en par. Allí, en el pasillo, se encontró con una escena que la dejó congelada. Iske estaba de pie junto a un hombre que por su apariencia y porte parecía ser un médico. Ambos conversaban en voz baja, y aunque no podía distinguir lo que decían, era evidente que el tema principal era ella. Cuando el médico finalmente se despidió y se marchó, Iske se giró hacia Ruby. Su mirada se posó sobre ella, y aunque su rostro se mantenía estoico, algo en sus ojos rojos delataba una mezcla de emociones que Ruby no podía descifrar del todo. Sin previo aviso, Iske cerró la distancia entre ellos, y antes de que ella pudiera reaccionar, la levantó en brazos como si no pesara nada. ¿Qué haces?
balbuceó Ruby, completamente sorprendida. Él no respondió. Con movimientos decididos, la llevó de vuelta al interior de su habitación y la depositó con cuidado sobre la cama. Su expresión, tan grave como siempre, tenía un matiz extraño, una suavidad que Ruby no estaba acostumbrada a ver en él. Lamento seguir causándote molestias. Por favor, no me odies, dijo de repente, su voz baja y cargada de algo que casi sonaba a vulnerabilidad. Ruby imploró con una cara tan radiante, una mirada tan clara y pura, que Iske se quedó atónito. Había algo en la forma en que lo dijo, en el tono con el que aquellas palabras escaparon de sus labios, que hizo que su corazón se encogiera. Sus ojos rojos brillaban, fijos en ella, como si buscara algo perdiéndose en su ser. Antes de que pudiera responderle, Iske pareció perder la compostura y salió casi corriendo de la habitación. Se giró una vez, pero no dijo nada más. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando a Ruby sola y llena de preguntas. El silencio invadió la habitación, pesado y absoluto. Ruby se recostó, intentando procesar lo que acababa de suceder. Su mente bullía con una mezcla de intriga y desconcierto. Pero antes de que pudiera hundirse demasiado en sus pensamientos, un ruido sordo llegó hasta ella. Se sentó de inmediato, sus oídos atentos. ¿Qué había sido eso? La respuesta estaba mucho más allá de lo que Ruby podía imaginar. En el pasillo, no muy lejos de su habitación, Iske estaba apoyado contra una pared, golpeándose la cabeza contra ella, no con violencia, pero sí con una firmeza suficiente para intentar, aparentemente, enfriar sus pensamientos. Su mente era un caos, y la intensidad de sus emociones lo estaba superando. ¿Por qué tengo que ser tan idiota? Murmuró para sí mismo entre suspiros, deteniéndose un momento para pasar una mano por su cabello desordenado. Mientras tanto, Ruby permanecía ajena al tormento de su esposo, intentando darle sentido a los pequeños destellos de ternura que, a veces, dejaba escapar. Y aunque no lo sabía aún, Iske estaba luchando contra una batalla interna que lo llevaba al límite, intentando entender por qué aquella mujer, con todos sus defectos y fragilidad, lo desarmaba como nadie más. Los días posteriores al desmayo de Ruby transcurrieron mayormente en cama, bajo la estricta vigilancia de Elenia. La joven, visiblemente preocupada por el estado de Ruby tras haber permanecido inconsciente durante 3 días, había jurado supervisarla hasta asegurarse de que se recuperara completamente. El médico de la familia Omerta había sido muy claro en sus recomendaciones. Lady Rudbeckia estaba demasiado delgada y debía mejorar su alimentación, además de realizar paseos breves y sobre todo descansar. Una tarde, mientras acomodaba los cojines de Ruby, Elenia le confesó algo inesperado. Nunca había visto a mi hermano tan alterado como lo estuvo por lo que te ocurrió. Ruby, recostada en la cama, se limitó a encogerse de hombros con indiferencia. Pensando que ella no iba a morir así como así, no debía preocuparse nadie por ser la causante con su muerte, de crear la excusa perfecta para una guerra entre el norte y el sur. Intentando cambiar el ánimo de la conversación, Elenia le recordó que al día siguiente sería el evento de equitación, al cual Ruby había sido invitada. Si te sientes mejor, ¿por qué no vienes con nosotros?, propuso con entusiasmo. Ruby asintió después de pensarlo un momento. Sería el momento perfecto para empezar a construir una buena imagen en esta sociedad que la observaba con tanto recelo. El día del evento llegó y Ruby se preparó con esmero. Necesitaba proyectar confianza, aunque su corazón estaba lejos de sentirla. Ruby se reunió con Elenia, quien ya conversaba con Fraye, siempre tan correcta y atenta. No tardó en acercarse para saludarla. Ruby respondió con una sonrisa agradecida. De repente, una figura familiar apareció en su campo de visión. Fraye se giró para saludar a un nuevo visitante, y Ruby, al darse la vuelta, se encontró de frente con Iske. Su rostro permanecía tan ceñudo como siempre, como si llevara el peso del mundo en cada músculo de su mandíbula. Vestía un traje elegante, sencillo pero impecable, sin la armadura que solía llevar como una segunda piel, y aunque su postura seguía siendo firme, la falta de aquel pesado metal le daba un aire completamente diferente, menos opresivo. Quizás porque era su día libre, pero parecía más humano.
Y ahora me toca fingir que este tipo sin expresiones me gusta, pensó Ruby, con una mezcla de fastidio y resignación, mientras esbozaba una sonrisa ensayada. Sin previo aviso, antes de que pudiera decir algo, Elenia, con su característico aire encantador pero decidido, intervino. Creo que sería bueno para Ruby dar un paseo corto a caballo, según las indicaciones del médico. No será un esfuerzo excesivo y podría sentarle muy bien. La renuencia de Iske era evidente. Sus ojos rojos parecían oscurecerse aún más mientras fruncía el ceño. No creo que sea una buena idea. Apenas está recuperándose. Protestó con firmeza. Pero Elenia, con una sonrisa tan dulce como implacable, no cedió. Perfecto. Entonces tú puedes ayudarla a elegir un caballo y asegurarte de que monte correctamente. Será su guía. Antes de que Iske pudiera presentar más excusas, Elenia tomó a Fraye del brazo y, sin dejar espacio para objeciones, se marchó rápidamente del establo. Fraye parecía un poco incómoda al dejarlos solos, pero no tuvo más opción que seguir a Elenia. Ahora estaban completamente solos en el establo, rodeados del silencio inquietante que solo rompía el resoplido ocasional de algún caballo. Ruby no podía evitar sentirse un poco intranquila, una incomodidad creciente. ¿Qué seguiría ahora? Su mirada vagó por los compartimientos, recorriendo las miradas intensas de los caballos. Sus miradas penetrantes le recordaron, de forma extraña, a alguien que conocía demasiado bien. ¿Podría un animal copiar la actitud de su dueño? No tengo tiempo para esto. Hay muchas cosas que debo hacer hoy. Gruñó Iske, alzando la voz, intentando seguir discutiendo con su hermana, la cual ya había desaparecido. Ruby alzó una ceja, incrédula. ¿No acababa de decir hace 5 minutos que era su día libre? Por dentro puso los ojos en blanco, mientras que por fuera mantenía una expresión neutral. Definitivamente, este hombre era imposible de leer. Finalmente, y pese a sus protestas, Iske no tuvo más remedio que quedarse con ella. Mientras reflexionaba, un cambio casi imperceptible en el ambiente comenzó a afectarla. Las paredes del establo parecían cerrarse contra ella, encogiéndose, aprisionando con sus 4 paredes su diminuto cuerpo, haciendo que sus sentidos dejaran de funcionar por un segundo, estando en la más absoluta oscuridad. El aire se volvió denso, su respiración se tornó errática, su pecho subía y bajaba rápidamente mientras los recuerdos desagradables de sus vidas pasadas la arrastraba. Antaño, dentro de unos establos parecidos, era el lugar favorito de su hermano por ser un sitio apartado donde nadie molestaría a la hora de infligirle el mayor castigo para su aprendizaje a la obediencia perfecta. Un sentimiento de terror la invadió, dejándola sin un ápice de razonamiento. El sonido seco característico del látigo resonando se escuchaban con claridad dentro de su cabeza, las órdenes frías y la voz grave de su hermano mayor imponiéndose. Ven conmigo. Escuchó que Iske la llamaba, pero en su mente el eco de su hermano resonó más fuerte, mezclándose con la realidad. Ven aquí, niña tonta. Ruby apretó los puños y parpadeó varias veces, intentando volver al presente. Pero el pánico estaba ganando. Cada pequeño sonido en el establo parecía amplificar sus recuerdos. ¿Puedes pasarme aquello de allí? Repitió Iske, su voz sonando lejana. Desesperada, su mirada se posó en un cubo lleno de manzanas y junto a él un látigo. Su corazón comenzó a bombear frenéticamente. ¿Por qué estaba eso allí? ¿Acaso Iske quería el látigo? Ruby apenas podía concentrarse en lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Los recuerdos seguían apuñalándola con brutalidad y aunque intentaba convencerse de que no era lo que parecía, podía ver con toda claridad que él le dijo que le diera eso. Su cuerpo actuó antes de que su mente pudiera detenerlo. Temblando, tomó el látigo con fuerza y acto seguido empezó a prepararse mentalmente a lo que venía. Esto no era nuevo, ya había vivido esto antes. Solo será un momento. Solo tienes que soportarlo una vez más, se dijo a sí misma intentando infundirse valor. Pero esta vez era peor. Ruby no pudo soportar la agonía que sentía al imaginar la fuerza con la que Iske podría usar aquel látigo. Sin darse cuenta, sus piernas cedieron y se había dejado caer de rodillas, pidiendo histéricamente misericordia y perdón en voz baja. Lo siento, lo siento. Por favor, perdóname por cualquier cosa que haya hecho mal. Murmuró entre jadeos, incapaz de detenerse.
Isque, que había estado ocupado ajustando las riendas de un caballo, se giró al escucharla. Sus ojos rojos se abrieron con sorpresa al encontrar a Ruby en el suelo, temblando, con el látigo en las manos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con firmeza, aunque había un atisbo de preocupación en su voz. Ruby, con la mirada perdida, continuó cubriéndose la boca mientras seguía pidiendo perdón. Isque frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué crees que iba a hacer con un látigo? Preguntó, arrojándolo a un lado como si fuera basura. Y en un movimiento rápido, la levantó del suelo con facilidad, la miró con una mezcla de confusión e intensidad. Solo quería sobornar a los caballos con las manzanas. Añadió con evidente confusión. Ruby parpadeó, mirando las manzanas y, finalmente, a Isque. Su rostro enrojeció de vergüenza al darse cuenta de su error. Se sentía estúpida, ridícula y al mismo tiempo inmensamente aliviada. Por supuesto que no iba a pegarle, aunque, menos mal, Isque parecía incapaz de imaginar siquiera lo que pasaba por su mente. Probablemente pensaba que su arrodillamiento era algún gesto extraño de misericordia hacia los caballos. Sin decir más, Isque tomó una de las manzanas del cubo y la colocó en la mano de Ruby. Ella, aún con el rostro encendido de vergüenza, asintió lentamente y se dirigió hacia uno de los caballos más cercanos. Estiró la mano con la manzana y el animal, curioso, la tomó con un mordisco suave. Al menos pensó, había evitado un desastre, pero mientras se alejaba de Isque, una pequeña parte de ella no podía dejar de preguntarse cuánto tiempo más podría ocultar las heridas que cargaba en su corazón. Rudbeckia aún podía sentir los ojos de Isque fijos en ella, penetrantes y atentos a cada movimiento que hacía. A pesar de que su mirada era tan intensa que podía poner nervioso a cualquiera, Ruby intentó ignorarlo. Esbozó una sonrisa ligera mientras daba de comer al caballo, que pronto le acarició el rostro con su morro. Aquella muestra de afecto del animal le arrancó una risa genuina. Por un instante se sintió ligera, casi feliz. Sin embargo, aquella paz se rompió cuando Isque, en realidad reacio, a dejarla tan rápido, llamó al mozo de cuadra con voz firme y mandó a preparar el caballo más manso que había para salir juntos. Ruby sintió cómo su mandíbula casi caía al suelo de la impresión. ¿Qué? ¿No había dicho él que tenía 1000 cosas que hacer? Este hombre definitivamente estaba loco. Poco después, ambos montaron su caballo y salieron del establo. Ruby podía sentir la pesada energía de Isque. Su presencia era tan abrumadora como una tormenta que amenaza con desatarse en cualquier momento. Los rostros desconcertados de los mozos de cuadra y otros presentes en el evento confirmaban que no era solo su imaginación. Todos estaban igual de sorprendidos. El príncipe Isque estaba haciendo algo que jamás antes había hecho, al menos según su rígida reputación. Cuando llegaron a su destino, un espacio elegante al aire libre, donde las damas ya estaban reunidas tomando té antes del evento, la tensión no tardó en manifestarse. Nada más desmontar, Elenia comenzó a discutir con Isque, su voz baja pero claramente molesta. Ruby, aún sobre su caballo, observaba con atención, preguntándose qué los habría puesto en desacuerdo tan rápidamente. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar demasiado, porque Isque, con su acostumbrada brusquedad mezclada con una extraña delicadeza, se acercó para ayudarla a bajar. Ruby se dejó guiar, pero no pudo evitar sentirse desconcertada. Mientras él la bajaba, sus movimientos eran lentos, deliberados, y la mantuvo más cerca de lo que parecía necesario, su pecho rozando el suyo en un gesto que habría resultado casual en cualquier otra circunstancia, pero que viniendo de Isque le parecía casi un atrevimiento. Este era el mismo hombre que hacía apenas unos días evitaba cualquier interacción con ella. Ruby se mordió el interior de la mejilla para no fruncir el ceño y, en cambio, esbozó su mejor sonrisa metiéndose en su papel de mujer enamorada. Por favor, no pelees con tu familia por mi culpa, suplicó con una dulzura estudiada, mientras le dedicaba una mirada que habría derretido a cualquier hombre. El tono de su voz y su expresión creaban la perfecta ilusión de una amante preocupada. Vaya, fíjate que la escena fue tan convincente que las miradas alrededor se fijaron en ellos, algunas con curiosidad, otras con sorpresa,
Pero sin embargo, entre las sombras, fue Fraile la que solía siempre irradiar amabilidad, la que tenía una expresión oscura, sus ojos clavados en ella con una intensidad casi amenazante. Su rostro, por un instante, pareció deformado por una emoción odiosa imperceptible para los demás al ser un acto fugaz. Isque, sin embargo, no pareció notar nada, soltó un suspiro y tras un breve intercambio de palabras con Elenia, se marchó rápidamente dejándola sola con el grupo de mujeres que no tardarían un segundo en atacarla con pullas o aún más desagradable, recordándole lo maravilloso que era su querido hermano. Cada vez que lo mencionaban, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba un poco más. Cuando al fin llegó el momento de montar para la caminata por el bosque, Ruby, subida al caballo, se sintió por primera vez más confiada de lo que había estado en días. Su postura era segura y una leve sonrisa de satisfacción asomaba en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo de control. Mientras seguía al grupo, Fraile se acercó y con voz calmada pidió que la acompañara. Durante el trayecto comenzaron a conversar con más naturalidad. Ruby, sintiéndose más relajada, se permitió disfrutar del intercambio, pero entonces Fraile, con una chispa de entusiasmo, la retó a una carrera a caballo. ¿Qué dices? ¿Te atreves a demostrarme tus habilidades? Preguntó con una sonrisa desafiante. Ruby no lo pensó dos veces. La oportunidad de mostrar su destreza en equitación la llenó de emoción. Con un gesto decidido, instó a su caballo a galopar, y la sensación de velocidad la envolvió de inmediato. El viento golpeaba su rostro, despeinando sus cabellos y arrancándole una risa espontánea. Por primera vez en lo que parecían siglos, Ruby sintió verdadera libertad. El peso de las críticas, los rumores y su complicado pasado se desvaneció momentáneamente con cada zancada del caballo. Sin embargo, aquella alegría fue breve. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que Fraile no estaba por ningún lado. ¿Dónde se había metido? Antes de que pudiera reaccionar, un ruido extraño rompió la tranquilidad del bosque. Era un sonido gutural, una mezcla entre un gruñido y el crujido de ramas. Su caballo se encabritó relinchando con fuerza y Ruby, incapaz de mantener el control, salió despedida de la montura. El impacto contra el suelo fue brutal. El dolor en su cabeza la atravesó como un rayo. Su visión se oscureció y todo a su alrededor desapareció. Cuando Ruby abrió los ojos, el mundo había cambiado por completo. La luz del día había desaparecido y la oscuridad lo cubría todo como un manto opresivo. Las sombras parecían alargarse de manera antinatural y el bosque, que antes había sido vibrante, estaba ahora envuelto en un silencio inquietante. Ruby intentó moverse, pero su cuerpo gritaba de dolor. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Un ruido extraño, como un crujido, hizo que su corazón se detuviera por un instante. Giró lentamente la cabeza y se encontró frente a algo que nunca había visto antes. Era una criatura grande, cubierta de un pelaje espeso y oscuro. Tenía un aspecto extraño, casi caricaturesco. Parecía un mapache gigante, pero con orejas largas como las de un conejo y unos ojos diminutos que brillaban intensamente en la oscuridad. Al principio no parecía peligroso, pero cuando abrió la boca, Ruby sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su hocico estaba lleno de dientes afilados, y entre ellos se podían distinguir pequeños esqueletos, restos de animales que no habían tenido su misma suerte. Ruby retrocedió lentamente, buscando una forma de huir sin provocar al extraño ser. Pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura se movió con una velocidad sorprendente, cogiéndola con sus fuertes patas delanteras. ¿Iba a devorarla? Pero no. El animal, lejos de mostrar hostilidad, la llevó rápidamente hacia una zona más densa del bosque, como si estuviera protegiéndola de algo. Ruby, con los sentidos amplificados por el miedo, notó de inmediato que la criatura no irradiaba peligro, sino un miedo palpable. Sus orejas estaban gachas, y su respiración era rápida y nerviosa. ¿Qué estaba pasando? Entonces lo sintió. El aire a su alrededor cambió de forma súbita, cargándose de una energía oscura y opresiva. Una sensación asfixiante se instaló en su pecho,
y la temperatura pareció descender varios grados. Al mirar en la dirección hacia donde el animal apuntaba con sus orejas, Ruby vio algo que jamás olvidaría. De entre las sombras emergió una figura imponente montada en un caballo negro como la noche. Su presencia irradiaba una maldad tan palpable que cada fibra del cuerpo de Ruby se tensó. Era un ser demoníaco, vestido con una armadura oxidada que parecía corroída por el odio mismo. Pero lo más aterrador era que, en lugar de una cabeza sobre sus hombros, sostenía su cráneo en una de sus manos. De su cuello emanaban vapores oscuros, como un humo venenoso que se extendía por el aire, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las plantas a su alrededor se marchitaban, y el suelo parecía ennegrecerse bajo las patas de su caballo. Ruby contuvo el aliento, incapaz de moverse. Cada instante que pasaba se sentía como una eternidad. No podía ni respirar, temiendo que cualquier sonido la delatara. El monstruo, sin embargo, no pareció notar su presencia. Pasó de largo, su imponente figura perdiéndose entre las sombras del bosque, llevándose consigo aquel aura de malicia. Ruby finalmente exhaló, sus pulmones ardiendo por la falta de aire. Su mirada se posó en la criatura que había estado protegiéndola, y en ese momento lo entendió. Él le había salvado la vida. Gracias, murmuró, sin saber si el animal podría entenderla. Para su sorpresa, la criatura inclinó ligeramente la cabeza como si la hubiera escuchado. Su inteligencia era evidente. Sin embargo, sabía que quedarse allí no era seguro. Miró al animal desesperada. ¿Puedes llevarme a casa? Necesito volver, por favor. La criatura pareció comprenderla y con un gesto claro la instó a que se subiera a su espalda. Ruby, aún dolorida, obedeció, confiando en aquel extraño protector. En cuestión de minutos, el animal Acheran la llevó con agilidad por el bosque hasta dejarla cerca de un grupo de hombres que la buscaban con desesperación. Al bajarse, se giró hacia la criatura, pero ésta ya se había perdido entre las sombras, como un guardián que cumplía su deber en silencio. Había algo especial en ese ser. Ruby no sabía si era un don suyo o la propia naturaleza del animal, pero una cosa estaba clara: le debía la vida. Ruby fue encontrada primero por Andymon, el escudero de su esposo, quien al verla entre los arbustos lanzó un grito de alegría que resonó por todo el bosque anunciando que su señora estaba ilesa. En cuestión de segundos, Ruby se vio rodeada de hombres que corrían hacia ella, algunos con expresiones de alivio, otros con el rostro aún sombrío por la preocupación. Una ola de emociones la embargó: alegría por haber sobrevivido al peligro, alivio al saber que había vuelto a un lugar seguro, hasta que levantó la vista y se encontró cara a cara con algo mucho más aterrador que el monstruo que la había acechado en el bosque. Él estaba allí, de pie entre las sombras, con los ojos rojos ardiendo de furia. Su mandíbula estaba tensa y su figura imponente parecía más amenazante que nunca bajo la tenue luz de la noche. Cuando finalmente habló, su voz tronó como un rugido que hizo retroceder incluso a algunos caballeros cercanos. Te dije que dejaras de llamar la atención de esta manera, gritó, su tono cargado de una ira feroz. Ruby, aún en el suelo, sintió que el aire se volvía más pesado. Su esposo la miraba desde arriba, alto y amenazante como un demonio furioso. Su mente no tardó en llevarla a los peores escenarios posibles. ¿Me matará a golpes cuando estemos a solas? Esto será mi fin. El temor se mezcló rápidamente con una chispa de ira que no pudo contener. ¿De verdad pensaba que esto lo había hecho por diversión? ¿Que ella había planeado perderse y casi morir? Apretó los puños, sintiendo que su cuerpo temblaba, no solo por el cansancio, sino también por la indignación que crecía dentro de ella. Yo tampoco quería que esto pasara, exclamó con un arranque de valentía, aunque su voz tembló al final, y las últimas palabras apenas salieron como un susurro. Isque, que había estado en un humor sombrío desde que le informaron que Ruby estaba desaparecida, la miró con más atención. Su enojo no desapareció de inmediato, pero sus ojos bajaron lentamente hasta reparar en el estado lamentable en el que se encontraba. Su vestido estaba rasgado y cubierto de suciedad, su piel estaba pálida
y había manchas de sangre seca en su frente y cabello. Estaba herida. Su postura cambió de inmediato. La dureza de sus movimientos dio paso a una rapidez cuidadosa, casi delicada. Se inclinó y, en un solo gesto, la levantó en sus brazos como si no pesara nada. Ruby contuvo el aliento, esperando algún grito más o una reprimenda, pero, para su sorpresa, Iske no dijo nada más. Simplemente la sostuvo con firmeza, acunándola contra su pecho. Primero volvemos a casa. Hay que revisarte. Después hablaremos de lo que pasó, dijo en un tono más bajo, aunque aún cargado de tensión. Ruby no se atrevió a mirarlo a los ojos, temiendo que su enojo estallara en cualquier momento. Sin embargo, mientras avanzaban hacia los caballos, se dio cuenta de que su agarre era firme pero suave, como si se asegurara de no lastimarla más. Fue entonces cuando llegó la mayor sorpresa. Iske, en lugar de obligarla a montar sola, la subió a su propio caballo y la acomodó frente a él, sujetándola con cuidado para que no tuviera que esforzarse. El viaje de regreso fue silencioso. El trote rítmico del caballo y la calidez del cuerpo de Iske a su espalda eran lo único que Ruby podía sentir. Su mente, sin embargo, estaba en un torbellino. Después de meses viviendo aquí, todavía no entendía a este hombre. ¿La odiaba o le tenía en estima? Había momentos como este en los que parecía preocupado, dispuesto a cuidarla incluso en los detalles más pequeños. Pero luego recordaba su expresión de furia, su voz gritando con tanto enojo que podía helar la sangre. ¿Qué pasaría si un día él decidía que no valía la pena salvarla? ¿Sería capaz de golpearla si cometía un error? Ruby apretó los labios, luchando contra la confusión que la invadía. Iske era una contradicción viviente, un hombre cuya ira ardía como un fuego incontrolable, pero que también podía mostrar una delicadeza que casi parecía impropia de él. ¿Cómo podía entenderlo? ¿Cómo podría saber en qué lugar de su corazón, si es que lo había, estaba ella realmente? Ruby no tenía respuestas, pero mientras el caballo avanzaba hacia la seguridad del hogar, sintió que, al menos por ahora, podía permitir que el misterio de su esposo quedara sin resolver. Lo importante era que estaba viva. La noche envolvía todo en un velo de sombras y frío. Cuando Ruby abrió los ojos, su mente aún flotaba entre el sueño y la vigilia, cuando notó la figura imponente de Iske a su lado, los brazos cruzados, el ceño fruncido. ¡Habla!, ordenó con una voz dura, que no admitía excusas. Vaya a despertar, ¿eh? Ruby sintió su garganta seca, su corazón acelerado. Intimidada, le contó todo. Cómo había tomado un camino equivocado por sugerencia de Lady Furiana, cómo había terminado rodeada de monstruos en el bosque y cómo, por pura suerte y un poco de desesperación, había logrado escapar con vida. Pero, ¡ay! El rostro de Iske, ese gesto de duda. Freya me dijo otra cosa. Según ella, corriste temerariamente hacia el bosque por tu cuenta, incluso cuando te advirtió que no lo hicieras. Entonces, ¿dices que ella miente? ¡Boom! Y ahí estaba la trampa. Ruby sintió el golpe de esas palabras como un puñetazo en el estómago. Oh, vaya, vaya, los verdaderos colores de Freya finalmente quedaban expuestos. Pero, claro, en esta situación, ¿a quién iba a creer Iske? ¿A su esposa sureña, a la extranjera, a la espía? No, obvio que no. Él creería a su amiga de toda la vida. Ruby lo supo en el instante en que vio la sombra de decisión en su rostro y entendió algo más. Esta batalla ya estaba perdida. Lo mejor era dejarlo estar. No tenía sentido discutirlo más. Pero lo peor fue lo que vino después. Te vas al sur. Se acabó. Romperemos el matrimonio. Y ahí, su mundo se tambaleó. No, eso no era una opción. Porque si regresaba al sur, si volvía a su hogar, allí le esperaban cosas mucho peores. La ira de su padre, la relación enfermiza de su hermano, el destino cruel que le esperaba si ponía un pie de vuelta en esas tierras. Así que, aún con el cuerpo dolorido, con las rodillas temblorosas, se arrodilló, suplicó poder quedarse ahí, aceptaría cualquier castigo, lo que sea. Sus palabras salieron rasgadas. Su voz tembló, pero no por miedo, sino por desesperación pura. El silencio se hizo eterno. Y entonces, por primera vez en esa conversación, algo en Iske se quebró.
La tomó por los hombros con fuerza, con algo muy parecido a la rabia, pero no era solo eso, era frustración, angustia, era un torbellino de emociones que él mismo no entendía. Por fin dejó salir lo que realmente pensaba, y si Ruby creía que sabía los pensamientos de Iske, amiga mía, se equivocaba, y mucho. Eres molesta, soltó entre dientes, con voz áspera, rota. Ruby parpadeó atónita. Pero Iske estaba hecho un desastre. Le molestaba verla así, vulnerable, suplicante. No era la descarada mujer que los rumores pintaban. No era la espía manipuladora que él había imaginado. Era otra cosa. Y eso lo estaba volviendo loco, porque entre más la observaba, más preguntas se acumulaban en su mente. Porque maldita sea, entre más intentaba comprenderla, más se hundía en ella. Ruby sintió un escalofrío. Por un instante vio lo que había detrás de la máscara de hielo. Y vaya, aquellos ojos rojos que tanto le habían juzgado antes ahora parecían doloridos, perdidos, confundidos. Pero tan rápido como ese momento llegó, se desvaneció. Iske soltó sus hombros de golpe, como si el contacto le quemara, como si necesitara alejarse antes de hacer algo de lo que se arrepentiría, y entonces, sin más, se fue. La dejó allí. Ruby sintió un extraño alivio en su pecho, porque sí, él quería que se fuera, pero ¿y si en realidad la alejaba porque le importaba demasiado? Y ahí estaba, un rayo de esperanza para ella, porque ahora lo sabía. No importaba qué, a como diese lugar, seguiría con su plan de conquista, y esta vez Iske no tendría escapatoria. Los días siguientes pasaron lentos, con Ruby confinada en su habitación. ¡Bah, qué aburrimiento! Si no fuera por Elenia, que la visitaba de vez en cuando, ya se habría vuelto loca. Gracias a ella se enteró de algo interesante. El cumpleaños de Iske se acercaba. Interesante. Así que, con un pequeño soborno a una criada, consiguió tela e hilos para bordar un pañuelo como regalo. Pero, ¿qué podía dibujar? Aquí es donde las cosas se ponen peligrosas. Justo cuando pensaba en ello, la jefa de las sirvientas apareció a su lado como un fantasma. Le dijo, con una sonrisa que no le gustó nada: ¿por qué no bordas un sauce? Ruby entrecerró los ojos. Un sauce, un árbol que, según la mujer, Iske adoraba de niño hasta que lo cortaron. Ruby suspiró, molesta. Vaya audacia la de esa mujer, qué descarada, porque ya había aprendido la lección con Freya. Nadie se lo iba a poner fácil. Pero esto era un golpe bajo. Ruby sabía por el libro de su vida anterior que jamás debía mencionar un sauce, porque fue justo bajo ese árbol donde Iske, siendo apenas un niño, encontró el cuerpo sin vida de su madre, colgado en la fría indiferencia del viento. Y si se atrevía a abordarlo, sería el peor error de su vida, pensó con un nudo en la garganta al ver cuántos peligros le acechaban en el futuro. Después de semanas esperando, por fin había llegado el día del cumpleaños de Iske. Ruby, enredada en sus propios pensamientos y con una sensación de pesadez en el cuerpo, vio que no se sentía bien. Entonces, la misma sirvienta que días atrás le sugirió aquel maldito sauce, apareció con una sonrisa educada y una taza en las manos ofreciéndole analgésicos para que se sintiera mejor. Ruby entrecerró los ojos. Sospechoso, muy sospechoso, pero la bebió. El sabor era amargo, pesado en la lengua. Y antes de que pudiera procesarlo del todo, la sirvienta dejó caer otra bomba, diciendo que su esposo había mandado a decir que no era necesario que asistiera al banquete en su estado. Ruby parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. ¡Qué lindo! Que no era necesario, decía. Bueno, pues mira por dónde, porque a Ruby le importaba un comino. Había pasado semanas bordando ese maldito pañuelo. Semanas. Así que, aunque no fuera bien recibida, aunque supiera que todo el mundo la miraría con desprecio, aunque su propio marido no quisiera verla allí, iba a ir.
El sonido de la celebración se filtró por los pasillos cuando se acercó al salón principal. Risas, brindis, música, alegría. Ruby se escondió tras una columna y observó. Allí estaba Iske relajado, rodeado de amigos y, claro, con ella a su lado, Freya. Y lo peor fue verlo sonreír. Así que podía estar tan tranquilo, tan relajado. ¿Quién lo diría? Porque mientras ella se esforzaba por encontrar un lugar en su mundo, él vivía como si su presencia nunca hubiera importado. Ruby sintió el golpe en el pecho. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué esperaba lograr en un sitio donde nadie la quería? Su orgullo herido la hizo dar media vuelta y marcharse. Salió corriendo por los pasillos, buscando una salida, cualquier salida, lo que sea, pero hasta aquella monstruosa mansión parecía reírse de ella. La mala suerte la tenía en la mira. En un giro equivocado, una puerta entreabierta. Y de pronto allí estaba Iske y dos de sus amigos, apartados del bullicio, relajados, con el humo de sus cigarrillos flotando en el aire. Ruby se congeló. Iske la vio. Y ella, bueno, ella intentó irse de inmediato, pero el destino tenía otros planes. Un mal movimiento. El borde de su vestido atrapado bajo su propio pie, el mundo girando de repente. Y ¡paf! Terminó en un segundo de cara al suelo. El suelo estaba frío y la vergüenza ardía como fuego en su piel. Ruby apenas tuvo tiempo de recomponerse cuando unas manos firmes la tomaron con suavidad, levantándola del desastre en el que se había convertido. ¿Estás bien? La voz de Iske sonó tensa, preocupada. Ruby, sintiéndose completamente humillada, bajó la mirada. «Lo siento», susurró, porque después de todo, ella sabía que él no quería verla ahí, pero Iske frunció el ceño. ¿Quién te dijo semejante desfachatez? Su tono era afilado, molesto y no con ella. Ruby levantó la cabeza, sorprendida. ¿Tú no dijiste que no era necesario que viniera? Eso es una equivocación, sentenció él, tajante, y, sin darle oportunidad de responder, la tomó del brazo y la llevó al centro de la fiesta, justo allí donde las miradas de todos se posaron sobre ella. Si antes quería desaparecer, ahora aún más. Pero Iske no se inmutó. La hizo sentarse y la dejó en compañía de los demás invitados, como si fuera su deber asegurarse de que estuviera cómoda, de que disfrutara de la conversación y de la fiesta. Y justo cuando Iske se distrajo por un momento, Ruby vio su oportunidad. Sacó el regalo que había preparado con tanto esfuerzo, con tanto esmero, con una sonrisa, una sincera, una que realmente deseaba ser vista, se lo entregó. ¡Feliz cumpleaños! Iske la miró, desconcertado. Bajó la vista al pañuelo que sostenía en sus manos. El bordado era simple pero detallado. Rudbeckias, flores que representaban la resistencia y la perseverancia. A su lado, una carta cuidadosamente doblada. Él lo tomó, lo apretó, y el pañuelo se arrugó entre sus dedos. Ruby sintió un pequeño nudo en la garganta. ¿No le había gustado? ¿Había cometido un error? Pero entonces Iske levantó la vista, sus ojos clavados en ella. Me gusta mucho, dijo con una voz más baja, más profunda. Ruby contuvo la respiración, porque por primera vez no solo la miraba, sino que con sus ojos rojos la veía con una intensidad infinita. Y eso lo cambiaba todo. Mi gente bella, activar la campanita para recibir aviso de próximas actualizaciones. Muchas gracias por comentar. Me alegra saber vuestras impresiones.